Estudio, diseño y construcción de una viga Howe por los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández para la asignatura de elasticidad y estructuras a partir de los siguientes métodos. Comenzaremos el estudio de la estructura de la viga Howe mediante el análisis por el método Cremona. Este estudio consta de ir resolviendo gráficamente nudo a nudo el equilibrio de las barras. Esa estructura tiene una carga aplicada en el nudo G. De esta forma sabemos que solo existirán esfuerzos axiales en las direcciones de las barras. En cada nudo se unen las fuerzas externas que haya aplicadas sobre él mismo, así como las fuerzas que ejercen las barras que lo articulen. Continuamos con el análisis de la estructura estudiando el grado de hiperestatismo. Por este resultado obtenemos que es una estructura isoestática. El siguiente paso es obtener el valor de las reacciones. Los obtendremos siguiendo el método Ritter. Iniciamos el estudio de la estructura mediante el análisis por el método Cremona. Comenzamos con el nudo B. Al obtener los valores de VA y P, comprobamos que las dos incógnitas de este nudo son iguales y tienen valor nulo, ya que son barras estructurales. En el nudo A, sabiendo los valores del nudo anterior y que los vectores tienen que crear un polígono cerrado, tenemos que NC será de compresión y NB tracción. En el nudo D, obtenemos que NH será de compresión y NE tracción. Siguiendo con el nudo C, sacamos que NG será de compresión y NF de tracción. En el nudo E, NK será de compresión y NJ de tracción. En el nudo F, NI será de tracción y NL de compresión. En el nudo G, NM y NN serán de tracción. Por último, en el nudo H, NN y NO serán de compresión. Hemos hecho el estudio nudo a nudo de media parte de la estructura, ya que es simétrica y por lo tanto los valores serán los mismos. Esta será la estructura teniendo en cuenta el esfuerzo así que realiza cada barra. La línea continua es el esfuerzo de compresión, la discontinua gruesa de tracción y la discontinua fina, nulo. Por otro lado, estos son los valores que obtenemos al realizar el estudio. Este será el diagrama Cremona finalizado. Aquí podemos observar cómo las barras están en equilibrio. Ahora vamos a hablar del Estel aplicado a este método. Introducimos los coeficientes obtenidos que se van a usar para multiplicarlos por la carga en n. Así, obtendremos el esfuerzo soportado por cada barra. En nuestro diseño, planteamos colocar un mayor número de paletinas en aquellas barras que van a estar expuestas a un mayor esfuerzo de compresión. Se puede comprobar que pusimos entre 8 o 9 paletinas en barras sometidas a dicho esfuerzo. Como podemos ver, si aplicamos una carga de 280 newtons, no falla ninguna barra. Sin embargo, si subimos un poco el peso, por ejemplo a 300 newtons, las primeras barras que fallan son las diagonales, ya que soportan un mayor esfuerzo de compresión. En nuestro caso real, el primer puente no falló ninguna barra. Lo que sucedió fue que al poner más de 3,5 kilos, las barras diagonales se flexionaban y se caía del soporte. Como podemos comprobar, la teoría se aleja de la realidad, ya que según los cálculos del Estel, nuestro puente debía soportar alrededor de unos 28 kilos. Esto se debe a los posibles errores que se han cometido durante el montaje en el laboratorio. Por otro lado, en el segundo puente, el fallo se produce en la barra N, pues está sometida a un esfuerzo de tracción. Como podemos ver en nuestro cálculo teórico, le pusimos únicamente 2 paletinas, pues con 280 newtons de carga, el esfuerzo era de 420 newtons. Para una resistencia de 630 newtons no había por qué preocuparse, pero la realidad no fue así. Una forma de solucionarlo podría haber sido reforzar con paletinas las zonas con más esfuerzos de tracción y, por supuesto, realizar el montaje con mucha más precisión. El método Ritter consiste en dividir la estructura mediante una línea imaginaria llamada línea de Ritter. Así, nuestra estructura quedará dividida en dos partes. Una vez hemos seccionado la estructura, debemos estudiar el equilibrio de cada una de las partes sustituyendo las barras que hemos cortado por fuerzas desconocidas. El requisito para poder utilizar este método es que la línea de Ritter no debe cortar más de 3 barras y que éstas no pueden concurrir en un mismo nudo. Lo primero que realizaremos será calcular las reacciones en los apoyos de nuestra estructura. Para eso realizaremos un sumatorio de fuerzas verticales, horizontales y un sumatorio de momentos en el nudo A. De esta forma llegaremos a que el axil en el nudo A vale P medios, al igual que en el nudo N. Antes de comenzar con el método Ritter, cabe decir que son de gran interés aquellas barras que trabajan a compresión, ya que nuestras paletinas son más débiles ante estos esfuerzos. Procederemos con el primer corte. Seccionaremos la barra D, la barra C y la barra B. Realizaremos un sumatorio de fuerzas verticales, horizontales
y momentos en el nudo A, obteniendo los siguientes valores para los axiles. Cabe decir que hemos supuesto todas las fuerzas de tracción, de tal forma que aquellas que obtengamos un valor negativo significará que son de compresión. Ahora realizamos un sumatorio en el nudo A, teniendo así el axil de la barra A. Procedemos con la siguiente sección. Cortamos las barras H, G y F, obteniendo así el valor de los axiles de estas barras. A continuación, realizamos un sumatorio en el nudo D, obteniendo el valor del axil en la barra E. Realizamos el mismo procedimiento cortando con la línea Ritter ahora las barras L, K y J. Continuamos realizando un sumatorio en el nudo F, para obtener así el valor del axil en la barra I. Por último, realizaremos un sumatorio en el nudo H, y ya que las barras ñ y K son iguales por simetría, obtenemos el axil en el nudo M. Finalmente, podemos ver los valores de los axiles en las diferentes barras. Es importante aclarar que solo se ha realizado el análisis de media estructura, ya que por simetría podemos obtener el valor de los restantes axiles. Como podemos observar, los mayores esfuerzos se sitúan en los siguientes puntos. En el cordón superior, los mayores esfuerzos se encuentran en la zona central, en la barra L y O, y ambos son de compresión. En el cordón inferior, los mayores esfuerzos también se sitúan en la zona central, en las barras J y N, siendo esta vez de tracción. El montante que más esfuerzo soporta es el central, la barra M, siendo de compresión. Las diagonales soportan todas el mismo esfuerzo, que será de compresión. Por último, cabe decir que para el diseño de nuestra estructura nos centraremos en esfuerzos máximos de compresión, ya que, como hemos explicado anteriormente, nuestras paletinas soportan mucho menos a compresión que a tracción. A continuación, con los datos calculados nos vamos a Excel, y en la tabla de Ritter introducimos dichos datos en la columna de factor RP. En dicha tabla podemos modificar tanto el número como las longitudes de las paletinas utilizadas en nuestro puente, dependiendo de los esfuerzos que soporte cada barra. Como podemos comprobar en nuestra tabla, las paletinas que más esfuerzos soportan, 420 N, son las barras J y N, las que se encuentran en la parte central inferior del puente, y que trabajan a tracción. Aunque en estas barras no hemos puesto muchas paletinas, ya que soportan muy bien los esfuerzos a tracción y con 2 paletinas era suficiente. Como podemos ver en la columna del área, la sección mínima es de 18 mm por 2. Por ello, nos vamos a centrar más en las barras que trabajan a mayor compresión, siendo las que soportan un esfuerzo de menos 280 N, que son las que se encuentran en el tramo central del cordón superior, poniéndole a estas un número elevado de paletinas, calculando la sección necesaria multiplicando dicho número por el lado y el espesor de la paletina, 9 por 9 por 1 por 2 milímetros. En la teoría, nosotros diseñamos el puente para que pueda soportar un peso de 280 newtons, que son unos 28 kilogramos, siendo distinto a lo que soportó en la realidad, ya que el primer puente aguantó 3,5 kilogramos y el segundo 4,5. Esto puede deberse a problemas tanto de fabricación de los agujeros como de montaje. Las primeras barras que debían romperse según nuestro Excel serían las que soportan esfuerzos de compresión, y son todas las diagonales de la estructura, como podemos comprobar al cambiar el valor del peso por un valor superior. Pero en realidad, uno de nuestros puentes se rompió por la zona que hemos comentado anteriormente, las barras J y N, que trabajan a tracción. Esto se debe a que la zona que pensábamos que iba a fallar aguantó gracias al refuerzo que le añadimos, y esta zona quedó más desprotegida por lo que rompió. La mejora que podríamos hacer, aparte de realizar mejor los agujeros y el montaje, podría haber sido reforzar con más paletinas el tramo central del cordón inferior, que trabaja a tracción. En el método matricial realizaremos el boceto, la estructura, los parámetros de la simulación y la simulación. En el boceto dibujaremos las barras de la viga Howe. Las horizontales y verticales miden 80 mm y las diagonales 113,14. Cada barra se dibuja por separado, para visualizar cómo trabaja cada una y cómo afectan las articulaciones. Después, se inserta el boceto en un subensamblaje.
Seleccionamos las barras e insertamos la estructura, definiendo que el material sea poliestireno. Nosotros utilizamos las barras DIN 8 x 1,5. A continuación, abrimos el simulador de Inventor. Definiremos las condiciones de contorno de la simulación. En primer lugar, se establece que los extremos inferiores sean fijos. En segundo lugar, activamos la gravedad. Y en tercer lugar, ponemos una fuerza externa aplicada en el nudo central del cordón inferior del puente, cuyo valor sea de 130 newtons, que serían unos 13 kilos. Procedemos a simular, e Inventor nos proporciona diagramas de desplazamientos, de tensiones, de momentos, etc. En cuanto a los resultados, hay que destacar que la mayor deformación se encuentra donde aplicamos la carga, afectando a las diagonales y tramos del cordón superior e inferior próximos a este nudo. Si observamos el gráfico de FZ, las barras que están sometidas a más esfuerzo son precisamente esas. Las que estarían sometidas al esfuerzo máximo serían los tramos centrales del cordón superior. En el gráfico de tensión axial S-axial, también se puede apreciar cómo los tramos que más trabajan son la montante central y el tramo central del cordón superior. Para elementos finitos, realizamos en primer lugar la paletina, en segundo lugar la estructura 3D, en tercer lugar los parámetros de la simulación y en cuarto lugar la simulación. Realizamos tres tipos de paletinas diferentes. Todas tenían una longitud de 80 milímetros. La primera tenía dos agujeros, una a cada extremo. La segunda paletina tenía tres agujeros y esta paletina se usaba para realizar las diagonales de la viga. Y la tercera paletina tenía dos agujeros más, es decir, un total de 4 agujeros, con el fin de poder arriostrar la barra, porque iba a ser la barra que más esfuerzo iba a aguantar. En cuanto a la estructura 3D, la montamos en un subensamblaje. Diseñamos todas las paletinas y realizamos dos diseños. En el primer diseño intentamos que todas las paletinas se intercalaran en un alto grado. La longitud de arriostramiento sería de unos 20, que corresponde a un cuarto de barra, en el cordón superior. En cuanto a los parámetros de la simulación, realizamos un apoyo fijo y el otro apoyo deslizante, que sería el carrito fijo y el carrito con ruedas. Posteriormente realizamos también la gravedad y la fuerza de 1300 gramos. La máxima tensión de von Mises es de unos 400 megapascales y se localiza en la varilla central. Procedemos a la simulación, que nos da otra vez mucha información sobre cómo se va a comportar la estructura, la tensión de von Mises, los desplazamientos, el coeficiente de seguridad, las deformaciones, etc. El coeficiente de seguridad máximo es de 15 y se distribuye de forma igual en toda la estructura. En cuanto al análisis de los resultados, vemos que el elemento que va a fallar va a ser el cordón inferior, puesto que pandea bastante. El cordón superior era el que menos aguantaba, pero como lo hemos reforzado demasiado, no romperá por ahí. Además, hemos hecho dos vigas, la primera viga con los segmentos más intercalados, mientras que en la segunda viga los elementos estaban menos intercalados. Sin embargo, en la segunda viga el problema viene en el mismo lugar. El cordón inferior va a ser el tramo que menos aguante porque más va a pandear, mientras que el cordón superior se ha visto sobre reforzado. Así, según este modelo, el elemento que falla serían las barras del cordón inferior. La sección mínima para soportar el esfuerzo en el elemento que más trabaja sería 9 x 18 milímetros, que sería la sección del tramo central del cordón superior, que es el que más va a sufrir a compresión. Y la longitud de arriostramiento máxima sería de 20, ya que realizamos agujeros a los cuartos de la barra. Con estas aguantaba bien. Sí, pero no, pero eso ya es... 4.700. Eso se va a quedar Ya sí que ha roto. Se ha roto. 4.500. Bueno, ha roto, teóricamente.